monarquía. Roma en sus inicios fue una monarquía. Rómulo fue el legendario fundador de la monarquía. Así también, después de un periodo corto de reinado, desapareció misteriosamente, así organizando la ciudad, instituciones políticas, sociales y jurídicas. Rómulo instauró el Senado y los comicios. Así también Numo Pompilio instaló los colegios sacerdotales como de la diosa Vesta y Feciales. Los augures eran asesorados por los rex y también por los magistrados. El derecho a la monarquía. El derecho romano a la monarquía se basaba en el consuetudinario derecho de la norma no escrita, basando la ley sobre la república, basándose en las 12 tablas, en los plebiscitos, en los senaconsultas y edictos. Servio Tulio fortaleció la ciudad y creó registros para así consignar en lo sucesivo las edades y el oficio y la fortuna de cada ciudadano. La República Romana fue un periodo de la historia de Roma. Se caracterizó por el régimen republicano como forma de Estado que se extiende desde el siglo 509 a.C., cuando se puso fin a la monarquía romana, con la expulsión del último rey, Lucio Tarquinio el Soberbio, hasta el 27 a.C., fecha en la que tuvo su inicio la República. En cuanto al Senado, fue una de las instituciones del gobierno de la antigua Roma. Estuvo compuesto durante la mayor parte de la República por 300 miembros. Mientras tanto, los comicios o asambleas romanas eran un grupo de instituciones esenciales en el gobierno de la antigua Roma y junto con el Senado romano, los principales órganos de representación política, a diferencia de las cámaras legislativas modernas. Estos cuerpos combinaban poderes y funciones. Fuentes del derecho durante la República. La ley de las 12 tablas fue la primera conocida en el occidente, fruto del enfrentamiento de los patricios y los plebeyos en su búsqueda por la igualdad civil. Para tal fin se creó una magistratura extraordinaria conocida como los denseviros, que según la tradición promulgaron la ley de las 12 tablas en el año 450 después de Cristo, precedido por el Pontifex Maximus. Adaptar dicha ley a las circunstancias dentro de la costumbre y tradición. Luego él siguió la de los juristas laicos, entre ellos el pretor y la asamblea. La lucha de las clases constituyó la nota característica de la República de Roma, pero para poder hablar de igualdad dentro de esta, tuvo que pasar por una evolución cívico, político, social y especialmente religioso. La igualdad civil, es decir, la igualdad ante la ley, se consigue con la comentada ley de las 12 tablas. La igualdad política se llegó con el acceso de los plebeyos a todos los cargos públicos, en especial al consulado y al senado. La igualdad religiosa fue la más cara de todas las conquistas, teniendo en cuenta que el culto público de los patricios adoraban a sus antepasados, los fundadores de la ciudad, y los plebeyos no eran considerados como primitivos fundadores de la misma. Imperio Romano. Al asumir sus funciones imperiales, estableció un nuevo régimen, la tetrarquía. Esta es una forma de gobierno en la que se dividía el imperio en dos partes: Oriente, con capital en Nicomedia, y Occidente, con capital en Milán. Al frente de cada una había un emperador que recibía la denominación de Augusto, en unión de un César, para que cada porción del imperio que era llamado a sucederlo, participando con él en las funciones de gobierno. Imperial. Son análisis tipo ius novus valides del emperador Adriano para la reforma de la creación de la Cancillería y atribución de labor interpretativa al emperador. La reforma de Diocleciano decidió dividir sus dominios en dos, colocando la línea divisoria en la península balcánica. Fundó así la tetrarquía. Cada parte del imperio sería gobernada por un emperador con el título de Augusto, que a su vez tendría un subordinado llamado César, que atendería a la seguridad de las fronteras. Reforma de Constantino. Ciertas modificaciones de la reforma de Diocleciano fueron mantenidas y continuadas por Constantino. Declaró la libertad de cultos. El Código Gregoriano
Comprende las constituciones imperiales desde el año 196 hasta el 302, el Código Hermogeniano. También conlleva la voluntad imperial, comprendía las constituciones que complementaban a la de su predecesor. Va desde los años 291 al 324. Ley de citas, creada por los emperadores Teodosio II de Occidente y Valentino III de Oriente, promulgaron la ley en virtud de la cual los tribunales se sometían a una serie de opiniones de 5 jurisconsultos. En caso de ser contradictorios los dictámenes de los 5 jurisconsultos sobre el mismo punto, el juez debía obtener el dictamen de la mayoría. La monarquía absoluta sobrellevó en los tiempos de Diocleciano y Constantino. Para que se llegue al extremo del absolutismo, pasó por diversas crisis. Esto provocó la necesidad de reformar el Estado, en el cual se hizo un gran trabajo al evitar la caída de Roma. Pero pasando el tiempo, el gobierno cayó en manos de Diocleciano, quien realizó varias reformas, entre ellas la instauración de la monarquía absoluta. También estableció la tetrarquía, en dividir el imperio en 2 regiones, en la que Maximino estaba a cargo de la región occidental y Diocleciano en la parte oriental. Otra de las reformas fue la separación del poder civil del poder militar y finalmente la gran persecución a los cristianos, que era el gran enemigo de la fe cristiana. Con el correr del tiempo aparece la figura de Constantino, quien derrota a todos los pretendientes al trono y usurpadores, quedándose como único dueño del imperio. La idea de Constantino fue la reunificar el imperio, siendo su principal obra la persecución a los cristianos. Con la proclamación del Edicto de Milán, este documento restablece la libertad religiosa. Las instituciones políticas son los órganos encargados de crear, establecer y promulgar las leyes que servirán como pautas de comportamiento del ser humano durante su existencia. Es por eso que desde la República de Roma se establecieron las figuras del monarca, de los comicios y del Senado, que eran las máximas autoridades jurídicas de ese tiempo ante sus ciudadanos. En cambio, las instituciones jurídicas son las leyes ya promulgadas que sirven como fuente y huellas y también camino para los seres humanos durante su existencia y que establece lo que va a ser positivo o negativo en su conducta.